Vamos a, el día de hoy, meditar en la siguiente porción. Vamos a dar el siguiente paso en nuestro estudio de la carta a los Colosenses y vamos a meditar en los versículos del 3 al 8 del capítulo 1. Y pidiéndoles, hermanos, que seamos diligentes y entregados al exponernos a la palabra de Dios, pues estamos en un tiempo especial. Estamos en un tiempo íntimo con nuestro Señor, sumamente valioso. Estamos llegando, como veíamos en el discipulado, a la revelación específica, especial de Dios a nuestras vidas y debemos atesorarla como algo sumamente valioso, pero no solamente eso, sino que también algo sumamente útil para nuestra vida. Cuando nos exponemos al conocimiento de la palabra, no estamos exponiéndonos para solamente aprender. Estamos llegando a la revelación especial de Dios. ¿Para qué? Para que esto sea útil para nuestras vidas y cambie nuestra manera de vivir. Entonces, por eso es bueno que vengamos preparados con nuestra Biblia, nuestra libreta de notas, nuestro marcatextos o lápiz, lo que ustedes prefieran, para subrayar las ideas principales del texto que vamos a ir meditando. Entonces, yo le he titulado a este tiempo de reflexión el mensaje vivo. El mensaje vivo. Y vamos a leer estos 6 versículos, del 3 al 8 de la carta a los Colosenses, juntos, pidiendo que el Señor nos hable. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: siempre que oramos por ustedes, damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues hemos recibido noticias de la fe de ustedes en Cristo Jesús y del amor que tienen por todos los santos, a causa de la esperanza que en los cielos les está reservada. Ustedes ya han sabido de esto por el Evangelio, que es la palabra de verdad y que ha llegado hasta ustedes, así como a todo el mundo, y que desde el día que ustedes la escucharon y la comprendieron claramente y conocieron la gracia de Dios, crece en ustedes y produce fruto. Esto lo aprendieron por medio de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para ustedes, quien también nos ha hablado del amor que ustedes tienen en el Espíritu. Humillemos nuestro corazón ante la verdad del Señor y la guía del Espíritu Santo en este tiempo. Amado Dios, que tu Espíritu sea una luz en nuestro entendimiento, que tu Espíritu sea esa lumbrera, Señor, delante de nosotros, porque nos adentraremos en tu palabra, Señor, y necesitamos que nos permitas comprender lo que tú quieres que comprendamos, Señor, de esta gran verdad revelada en ella. Te lo pedimos, Señor, con humildad en nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, familia, para comenzar, vamos a ver que la mayoría de las cartas del apóstol Pablo, no en todas, sino en la mayoría, el apóstol tiene un modelo a seguir en cuanto a su estructura. Ya fuera de los elementos generales de una carta, ya no vamos a ver otra vez, ¿vale?, qué compone una carta, sino dentro de la estructura que el apóstol Pablo tiene para escribir la mayoría de sus epístolas, tiene un esquema que vamos a ver utilizado después del saludo que viene a los colosenses que vimos hace 8 días, ¿verdad? Los versículos 1 y 2, en donde Pablo se presenta, en donde el apóstol Pablo da un poco de la intención de su carta, la autoridad, el peso de su carta, diciendo que él es apóstol de Jesucristo y que le escribe a los hermanos, a los santos hermanos que están en la iglesia de Colosas, ¿verdad? Y ahí da un pequeño deseo para ellos que comprende la mayoría de las bendiciones de Dios en 2 palabras: gracia y paz. Entonces, hablamos mucho acerca de estos 2 versículos el domingo pasado, pero ahora vamos a fijarnos en lo que viene adelante y lo que acabamos de leer. Pablo comienza a desarrollar el tema que quiere tratar con los colosenses
comenzando con una acción de gracias. Con una acción de gracias. Y algunos de ustedes en sus Biblias podrán tener ahí como subtítulo a esta porción de la Biblia, como acción de gracias por los colosenses. Algunas otras Biblias englobarán estos 6 versículos junto con los otros del 9 al 14 con una oración del apóstol Pablo. Es una oración completa, es el contenido de la oración de Pablo, y algunas Biblias ponen ahí, Pablo pide sabiduría espiritual para los colosenses. Pero no es posible abarcar estos casi 11 versículos de una sola vez, sino vamos a ver esta primera parte que es en sí una acción de gracias por los colosenses y que tiene un contenido bastante relevante para nosotros. ¿Por qué? Vamos a ver este rasgo característico de la estructura que Pablo utiliza en otras de sus epístolas. Por ejemplo, si me pueden ayudar en la proyección, con 1 Tesalonicenses 1, 2 y 3, ¿de qué manera habla Pablo? Bien, dice ahí, siempre damos gracias a Dios por todos ustedes y los tenemos presentes en nuestras oraciones, constantemente los recordamos delante de nuestro Dios y parece que hay una acción de gracias, ¿verdad? Siempre damos gracias a Dios por ustedes. En Filipenses 1, versículos 3 al 5, Filipenses 1, 3 al 5. Fíjense lo que utiliza Pablo. Doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de ustedes en todas mis oraciones. Fíjense ahora cómo lo hace en la carta a los Romanos, que también es una epístola de Pablo. Romanos 1, versículos 8 y 10. Después del saludo, después de una introducción breve, dice Pablo, en primer lugar, por medio de Jesucristo, doy gracias a mi Dios por todos ustedes y porque su fe se difunde por todo el mundo. Dios, a quien sirvo con todo mi corazón, predicando el evangelio de su Hijo, es testigo de que los recuerdo siempre que de mis oraciones y de que en ellas les ruego que si es su voluntad me conceda que por fin pueda ir a visitarlos. Y por último, no estamos viendo todas. 1 Corintios 1, versículo 4. Es igual el apóstol Pablo escribiendo. Dice, siempre doy gracias a mi Dios por ustedes y por la gracia que Él les ha dado en Cristo Jesús. Entonces podemos darnos cuenta que hay un patrón similar en la mayoría de las epístolas de Pablo. Ya fuera de los esquemas de destinatario, de asunto a tratar, de alguna exhortación, fuera de eso, hay un esquema que Pablo utiliza para hablar de ciertos temas que debemos recordar, ¿verdad? Que muchas veces Pablo omite este asunto de la acción de gracias cuando trata un asunto de carácter un poquito que no nos va a gustar tanto escuchar. Por ejemplo, si vamos ahí a la carta a los Gálatas, capítulo 1, versículo 6, fíjense que Pablo no está utilizando este esquema de acción de gracias. ¿De qué manera le habla a los colosenses después de su saludo? ¿Qué dice? Estoy maravillado de que tampoco os hayáis alegado del que os llamó con la carta de Tito para seguir un evangelio indiferente. Me asombra que tan pronto, le decía a mí en la mañana, se pasaba el apóstol Pablo de repente, ¿no? O sea, nada más tantito me fui y ya se perdieron, ¿no? Entonces, no en todas las cartas de Pablo vamos a encontrar esta acción de gracias cuando se trate de algún asunto diferente, una carta de carácter diferente. A los Gálatas les habló duro, a los Gálatas les habló recio, en carácter de exhortación. Y lo que mencionamos hace unos días, y debe quedarnos muy claro, es que ninguna porción de la Escritura está de adorno, de relleno, de complemento, ahí de pues ponle algo para que se vea bonito. No, absolutamente cualquier palabra, punto y coma está cargada del mensaje que Dios inspiró para que fuera comunicado. Entonces, en esa acción de gracias vamos a ver que Pablo destaca una idea importante y varias ideas secundarias, ¿verdad? Comenzando con los versículos 3 y 4 que ya leímos, y teniendo en mente el título de esta predicación, el mensaje vivo. El mensaje vivo. Hemos creído en un mensaje vivo. Hemos creído en un mensaje que está vivo. Y comenzando con los versículos 3 y 4,
Fíjense lo que Pablo va a tratar con los colosenses y que el día de hoy nos habla directamente a todos nosotros como iglesia, como hijos de Dios. Dice Pablo, siempre que oramos por ustedes, damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues hemos recibido noticias de la fe de ustedes en Cristo Jesús y del amor que tienen por todos los santos. Detengámonos un poco a mirar lo que aquí está hablando Pablo. Voy a leerlo nuevamente y tratemos de entenderlo. Siempre que oramos por ustedes, damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues hemos recibido noticias de la fe de ustedes en Cristo Jesús y del amor que tienen por todos los santos. Hay muchas cosas que decir de estos dos versículos, pero a primera vista, ¿qué podemos identificar acá? La forma de vivir de los colosenses, su amor, su fe, ¿verdad? Pero no nos centremos tanto ahora en los colosenses. Fíjense que a primera vista se destaca un hábito bien arraigado del apóstol Pablo, la oración. La oración, dice Pablo, siempre que oramos por ustedes. Y a los efesios también les escribió así. A los romanos también les escribió así. A los corintios también les escribió así. Entonces podemos ver un hábito arraigado de la oración. Y no solo eso, sino que Pablo deja ver en estos versículos un corazón transformado por el Evangelio. Porque ¿saben qué? Sin conocer a los colosenses, sin Pablo haber visitado jamás la iglesia a los colosenses, ora por ellos fervientemente. Ora por ellos fervientemente. Pablo los adopta como ecos espirituales. Pablo tiene un hábito tan arraigado en la oración que cada vez que ora por todas las iglesias que están alrededor de Asia y de la zona en la que él ha estado trabajando durante algún tiempo. Entonces, en primer lugar, vemos el corazón ferviente de Pablo. Un corazón pastoral, un corazón entregado a la oración, un corazón que comprende que la oración es el elemento fundamental de cualquier creyente. Y como vamos a ver versículos más adelante, el amor es la cualidad principal de un verdadero creyente. Ora por ellos, ¿por qué? Porque les ama. Ora por los colosenses, ¿por qué? Porque les ama. Siempre que oramos por ustedes, damos gracias a Dios, el Padre. Por eso Pablo, desde este amor por el que ha sido transformado su corazón, desde este fervor que hay en él, ora por la iglesia de Colosas y comienza bien, con el pie derecho, con una gratitud. Y hay varias razones específicas por las cuales hay un motivo de agradecimiento en el corazón del apóstol Pablo por los colosenses, y son muy evidentes ahí en el versículo 3 y el 4. Los colosenses han recibido de parte de Epafras, como lo vimos ya en la introducción y ahorita nos mencionó el texto también, ellos han recibido un informe sobre su situación. Epafras se trasladó hasta donde estaba Pablo preso en la ciudad de Roma y entonces da un informe de la situación de Colosas, y aunque sabemos lo que está pasando detrás, ¿verdad? Aunque sabemos cuál es el problema que hay aquí, que aún no lo tocamos, aún no lo meditamos, no lo profundizamos, Pablo quiere animarles destacando principalmente dos cualidades en ellos. Ya los mencionaron ahorita: la fe y el amor. Pablo da gracias a Dios y de paso está animando a la iglesia en los colosenses, destacando de ellos dos cualidades de la iglesia: la fe y el amor. Una fe verdadera en Cristo, hermanos, siempre se acompaña inevitablemente de un verdadero amor. Un verdadero amor inunda y se refleja en la vida de todo creyente. Pablo le está destacando a la iglesia estos dos elementos importantes que son los pilares de la iglesia. Más adelante va a añadir uno más. Pero en ese sentido nosotros tenemos que entender que si yo creo tener una verdadera fe, pero aún no soy testimonio del amor genuino, entonces tengo una fe deficiente. Si yo creo que tengo una fe sólida, bien cimentada en Jesucristo, pero no soy capaz de amar a cualquier extraño, entonces tengo una fe deficiente. Aunque Pablo no está hablando de los extraños, ¿verdad? Pablo dice ahí, por el amor que tiene por todos los santos.
No conocemos mucho de la iglesia de Colosenses, pero esto nos está diciendo que era una iglesia que entre sí tenía un amor entrañable. Era una iglesia que no se andaban peleando por ahí. Es que hermano, ya no me dejaste galletas después del servicio. Ya no me dejaste cafecito. Esto es una enseñanza para todos nosotros porque quiere decir que la fe y el amor siempre son elementos que van totalmente acompañados. Yo no puedo tener un amor genuino y verdadero si mi fe en el Señor es deficiente. Ahora, no sabemos cuáles hayan sido las noticias específicas que Epafras le dio a Pablo acerca de la iglesia de los Colosenses. Sabemos de lo que él habló por lo que Pablo está respondiendo. Tenemos una idea, pero por supuesto que Pablo no dijo, Epafras me dijo tal y tal de ustedes. Pablo ataca asuntos, recordemos, Pablo tiene que ser eficiente con su carta. Pablo tiene que ser práctico. Pablo tiene que ir al punto medular. Entonces, no sabemos las situaciones, las noticias específicas que él llevó a Pablo. Tal vez Epafras le dijo a Pablo del testimonio de la iglesia de Colosas, ¿no? Tal vez Pablo le dijo a Pablo, ¿sabes qué? Los colosenses van a llevar pan y café a los hospitales. ¿Sabes qué, Pablo? Los colosenses dan ayuda al necesitado. ¿Sabes qué? Ellos tienen un buen testimonio con la comunidad, se llevan muy bien con todos sus vecinos. ¿Sabes, Pablo? Tal vez Epafras le habló acerca de su amor entre los hermanos. Habías de ver a la iglesia de los Colosenses, Pablo. Se aman como si fueran hermanos en la sangre, como si fueran una sola familia. Tal vez Epafras le dijo a Pablo de la entrega que tenían para con la iglesia. Ya me imagino Epafras llegando con Pablo y diciéndole, ¿sabes qué, Pablo? El servicio comienza a las 12 del mediodía, pero yo tengo a los hermanos desde las 8 de la mañana fuera de la iglesia, queriendo escuchar del Señor, queriendo adorar juntos. Imaginemos, ¿verdad? Tal vez le dijo que todos los hermanos no faltaban, que todos los hermanos compartían su fe con los vecinos, que todos los domingos traían un invitado nuevo a la iglesia, etcétera, etcétera. Pudiera haber muchas razones para que Pablo destacara estas dos cualidades de los colosenses, la fe y el amor, pero la realidad es que en el sentido y el tono de la carta, que es Pablo atacando una falsa enseñanza que se estaba introduciendo en la iglesia, posiblemente Pablo no está elogiándolos como tal. Lo que él está haciendo es desafiarles a permanecer en esos dos elementos, la fe y el amor. Y no solamente permanecer ahí, sino que ir aún más lejos. ¿Había problemas en la iglesia? Sí. Y sabemos porque Pablo escribe, pero en lo fundamental, la iglesia está avanzando. La iglesia está avanzando. Esto nos habla acerca de la naturaleza de la iglesia. Hay mucha gente que se la pasa toda su vida buscando la iglesia perfecta. La iglesia perfecta. Una iglesia en donde todos me saluden. Una iglesia en donde todos me hagan caso. Una iglesia en donde todos piensen igual que yo. Una iglesia en donde nadie me regañe. Una iglesia donde nadie me llame. Una iglesia en donde nadie me exija. Y se la pasan de iglesia en iglesia. Pero saben, ninguna iglesia va a ser perfecta. Pero mientras en la iglesia permanezcan estos dos elementos importantes, la iglesia permanecerá avanzando. Mientras la fe en Jesucristo y el amor permanezcan dentro de la iglesia, esta comunidad de creyentes puede hacer frente a cualquier cosa. Una iglesia que se aferra a Cristo y a su amor permanecerá para siempre. Preguntémonos nosotros, Casa de Gracia, ¿cómo nos aferramos a la fe y al amor en tiempos difíciles? ¿Cómo nos aferramos a la fe y al amor en tiempos difíciles? Ya tuve esta pequeña discusión y disgusto con mi hermano. Si yo no me aferro al amor, voy a terminar saliendo rápido de ese lugar. ¿Sabes qué? Desde que voy a la iglesia, la situación no ha mejorado. Si yo no me aferro a la fe, voy a terminar saliendo de ese lugar. La fe y el amor son los elementos esenciales para que la iglesia de los Colosenses pudiera seguir avanzando. Para nosotros la pregunta es si estos dos elementos son nuestras anclas firmes en la tormenta, iglesia. ¿Amamos a nuestros hermanos? ¿Amamos de verdad? En primer lugar a los santos, ¿verdad? Como lo dice Pablo. Y después de ahí para afuera.
¿Amamos genuinamente o tenemos una fe deficiente? Estas eran características de la iglesia de los colosenses. Podemos llegar a imaginar, ¿verdad?, que por lo que Pablo les está diciendo, entonces era una iglesia que realmente era entregada a la fe, que se aferraban a la fe, que se aferraban a las promesas del Señor y que permanecían en el amor. Recordemos, algunos hermanos de la iglesia ya han abrazado algunas filosofías, enseñanzas extrañas y falsas. Permanecer en el amor es que seguimos abrazando a esos hermanos, ayudándoles a aferrarse, ayudándoles a aferrarse al amor. Ahora, miren los siguientes 2 versículos. Pablo ahora ha dicho que fervientemente ora por ellos y da gracias a Dios por estos 2 elementos que han recibido de parte de Epafras a través de sus noticias, y que Pablo entonces destaca que son una iglesia que tiene la fe y el amor como estandartes principales. Y llegamos a la parte medular del mensaje del día de hoy. Versículos 5 y 6. El mensaje vivo. Versículos 5 y 6. A causa de la esperanza que está en los cielos, que los cielos les está reservada, ustedes ya han sabido de esto por el Evangelio, que es la palabra de verdad, y que ha llegado hasta ustedes, así como a todo el mundo, y que desde el día que ustedes la escucharon y la comprendieron claramente y conocieron la gracia de Dios, crece en ustedes y produce fruto. El texto añade un elemento más aquí en el versículo 5. ¿A causa de qué? La esperanza. ¿Qué es la esperanza? Sí. ¿Qué es tener esperanza? Confianza. Hay una canción, ¿verdad?, que dice pintarse la cara. Color esperanza. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que yo tengo esperanza? Tener la confianza que algo bueno va a pasar, tener la seguridad de que el futuro será mejor, de que todo va a mejorar posiblemente. Y este es el mensaje central de la Biblia, iglesia. El mensaje central de la Biblia es un mensaje de esperanza, pero no una esperanza vacía de decir, ¿sabes qué? La próxima semana ya te pago. Entonces, hay esperanzas, ¿verdad? Ya vas a tener un buen empleo, un buen trabajo. Hay esperanza. No, el mensaje de la Biblia no es una esperanza vacía, momentánea y superficial. Cuando Jesucristo nos mostró y nos enseñó las riquezas de una vida con Él, no aseguró una vida llena de facilidades, de placeres y de comodidades. De ahí no viene la esperanza. Jesucristo, cuando enseñó y nos mostró las riquezas de una vida con Él, no nos aseguró una vida que fuera disfrutable. Y los apóstoles en el Nuevo Testamento estuvieron recordando esto a la iglesia vez tras vez. La vida del creyente nunca será sencilla en este mundo. La vida del creyente nunca será fácil en este mundo. ¿Por qué? Porque tenemos un llamado a marcar la diferencia. Tenemos un llamado a ser representantes de un reino totalmente diferente que no encaja al reino terrenal. Debemos derribar, ahora sí que valga la redundancia, toda esperanza de vivir una vida en completa comodidad y placeres, hermanos. A eso no nos llama el Señor. Si nosotros anhelamos una vida completamente feliz, color de rosa, todo el tiempo estando tranquilo, a eso no nos llamó el Señor. A eso no nos llamó el Señor. Entonces, si para nosotros, en pleno siglo XXI, año 2025, es complicado vivir una vida obedeciendo a la palabra, es complicado vivir una vida en santidad, imaginemos a los colosenses. Siglo I. Era normal que ellos estuvieran atravesando situaciones de dificultad a causa de su fe. La iglesia perseguida de 1 Pedro. Si para nosotros es complicado, imagínense para ellos. Entonces la pregunta es, ¿cómo se puede vivir con esperanza en medio de un mundo destruido? Pastor, ¿cómo puedo tener yo esperanza si usted me está diciendo que va a venir prueba tras prueba en mi vida? ¿Cómo puedo vivir yo con esperanza si apenas tengo 25, 30, 35, 40, 50 años y sé que no voy a dejar de pasar por dificultades el resto de mi vida? ¿Cómo puedo tener esperanza? ¿De dónde podemos agarrarnos para creer que nuestra vida tiene un futuro glorioso? Este es el poder del mensaje vivo.
Este es el poder del mensaje que los colosenses escucharon. Estamos hablando de un mensaje que tiene vida, familia. Un mensaje que está cargado de una explosión, la palabra por ahorita es un dunamis, poder que no se compara con absolutamente nada, que está cargado de vida, de transformación, de luz. Porque lo que la palabra de Dios nos está diciendo en estos versículos es que el mensaje que ha llegado hasta los colosenses y que se está predicando por todo el mundo, según el versículo número 6, no es un mensaje pasivo. No es un mensaje que está ahí quieto. No es un mensaje vacío. No es un mensaje que es mera información. Todo lo contrario. Es un mensaje que si se recibe adecuadamente, detona un poder asombroso, iglesia. Imaginemos una bolsa de semillas, lentejas, frijoles, semillas de girasol, si usted quiere. Ahí está la bolsita y tenemos 1 kilo de semillas. Pudiera parecer solamente una bolsa de semillas sencilla, sin parecer nada sofisticado, algo posiblemente muy barato de conseguir, pero que sabemos que en esa bolsa hay un poder suficiente como para plantarnos un huerto completo. ¿Sí entendemos esa referencia? En una sencilla bolsa de semillas tenemos el poder suficiente como para tener un jardín de varios metros cuadrados, completamente plantado. Hay un poder explosivo que pudiera plantarnos un huerto entero. ¿Cómo se manifiesta el poder de este mensaje? ¿Cómo es que el mensaje del Evangelio puede transformar y dar vida? El texto nos da la luz de esto. ¿Por qué el mensaje del Evangelio es un mensaje vivo? Es un mensaje explosivo, porque le dice Pablo a los colosenses, y que ha llegado, versículo 6, y que ha llegado hasta ustedes, así como a todo el mundo, y que desde el día que ustedes la escucharon, la comprendieron plenamente y conocieron la gracia de Dios, crece en ustedes y produce fruto. 3 cosas, ahí está en el texto: escuchar, comprender, conocer. Escuchar, comprender y conocer. Esta es la dinámica para que cualquier persona encuentre la esperanza que el mensaje vivo ofrece. Está dando gracias por los colosenses, pero les está diciendo la dinámica en la cual este mensaje vivo explota, produce vida, produce transformación. Pablo les dice a los colosenses esto: desde el día en que ustedes escucharon el mensaje, comprendieron el mensaje y conocieron ese mensaje, entonces su vida está siendo transformada, está creciendo constantemente y están siendo edificada. Para nosotros, todos hemos pasado, todo creyente ha pasado, o todo aquel que quiera ser creyente tiene que atravesar este proceso. Escuchar que Jesucristo salva, que Jesucristo perdona y que solamente Él es el camino hacia el Padre. Comprender de qué me salva Jesucristo. ¿Por qué solo en Él hay salvación? ¿Por qué yo necesito ser salvo? ¿Por qué yo soy pecador? ¿Por qué sin Cristo no tengo esperanza? Comprender eso. Y después, al darme cuenta de la claridad de ese mensaje, cuando me doy cuenta de lo que significa Cristo, puedo reconocer que sin Cristo no tengo esperanza. Este es el mensaje vivo que los colosenses han escuchado y que se predica por todo el mundo, conocido para ellos y en nuestra actualidad por todo nuestro mundo conocido. Cuando yo me doy cuenta de la claridad de ese mensaje, que sin Él soy enemigo de Dios, que sin Cristo mi espíritu está muerto y que mi castigo es la condenación eterna, es ahí donde conozco la gracia de Dios, como lo dice Pablo. Y conocieron, ¿qué? La gracia de Dios. Conocieron la gracia de Dios. El saber que Dios entregó todo para mí y solo tengo que recibirlo. Solamente así puedo darme cuenta de mi maldad. Solamente así el pecador puede darse cuenta de su situación miserable y de que cualquier otra forma sería irremediable su situación. Este es el mensaje vivo, iglesia. Pablo le está recordando a los colosenses cuál es el tipo de mensaje que ha creído. Porque ¿en dónde cobra vida este mensaje? El mensaje del Evangelio trae esperanza en medio de la desesperanza. Cuando la vida no tiene sentido, este mensaje te recuerda
que sí tiene un sentido. Yo no conozco otro mensaje como este. La humanidad no conoce otro mensaje como este. Lo que está haciendo el apóstol Pablo en su acción de gracias es persuadir a los colosenses a tener la firme convicción de que el mensaje en el cual ellos han creído es un mensaje que tiene poder y vida para transformarles, que les transformó una vez y que les sigue transformando constantemente. Eso es lo que nosotros tenemos que creer el día de hoy como iglesia. La iglesia de hoy tiene que abrazar con fe y vivir de acuerdo a la convicción de que el mensaje que Dios reveló en las Escrituras es el mensaje de un Dios vivo. Y si es un Dios que vive, sus palabras son vivas también. Palabras que tienen poder para crecer dentro de nosotros y dar frutos, como lo dice el versículo 6. Y conocieron la gracia de Dios. Crece en ustedes este mensaje. Y produce fruto en ustedes este mensaje. Las palabras que Pablo utiliza son palabras precisas e inteligentes. Pablo no está diciendo a la iglesia, y ustedes están creciendo en ese mensaje. Ustedes están produciendo fruto en ese mensaje. No, ese mensaje que ustedes han escuchado, ese mismo mensaje es el que está creciendo y ese mismo mensaje es el que está produciendo fruto. ¿Qué fruto se está dando esta palabra en nuestras vidas, familia? Creo firmemente que cuando me expongo a venir a la iglesia y escuchar la palabra de Dios, ¿esta palabra tiene vida? ¿Esta palabra me está cambiando? ¿O creo que es solamente un mensaje de información? Creo que este mensaje tiene poder para transformarme y dar fruto. ¿Cuál es el fruto que esto está dando en mí el día de hoy? ¿Qué fruto está dando Colosenses en tu vida? ¿Qué fruto está dando las primeras 3 predicaciones de Colosenses? Y esto encaja con todo el mensaje de la carta, iglesia, porque Pablo deja en claro que este mensaje vivo, diferente a cualquier otro mensaje, un mensaje que si tú lo escuchas, lo recibes, lo comprendes y lo conoces, no se va a quedar así. Va a producir vida, va a producir fruto. Lo que Pablo le dice a la iglesia en los Colosenses con el mensaje central de la carta es el mensaje vivo para ustedes es suficiente. Suficiente. La gracia del mensaje vivo es suficiente para ustedes. La persona del mensaje vivo es suficiente para ustedes. La obra del mensaje vivo es suficiente para ustedes. En el mensaje vivo el creyente está completo y pleno. No les dice, ustedes necesitan algo más. Desde ahorita Pablo ya está defendiendo a la iglesia de aquellos pensamientos de que Cristo no es suficiente. En el mensaje vivo está todo lo que usted necesita para ser salvo. Creyente, hermano, hermana. Si usted lo escuchó, si usted lo comprendió y si usted conoció la gracia de Dios en el momento en que usted aceptó a Jesucristo como su Salvador y entonces se dio cuenta de que efectivamente usted solamente tenía que creer para recibir la salvación, entonces usted está completo. A usted no le hace falta nada. ¿Qué haremos con el mensaje completo de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis? Escucharlo, comprenderlo y conocerlo. Porque todo este mensaje vivo tiene poder para transformar mi vida. Gracias a Dios por ustedes, Colosenses, porque me han dicho que tienen una fe y un amor sin igual. Y porque tal cual el mensaje que ustedes han recibido y lo escucharon, lo comprendieron y conocieron, ese mensaje está produciendo fruto en ustedes. Ese mensaje está creciendo dentro de ustedes. No les hace falta nada más. Por último, versículos 7 y 8. Esto lo aprendieron por medio de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para ustedes, quien también nos ha hablado del amor que ustedes tienen en el Espíritu. Ahora, Epafras fue objeto del mensaje vivo mientras estuvo en Éfeso. Epafras no era creyente. Epafras escuchó, comprendió y conoció el mensaje del Evangelio. Conoció la gracia de Dios dejando que ese mensaje fuera transformando su vida. ¿Y saben cuál es la evidencia de que la palabra, de que el mensaje vivo crecía y daba fruto en él? La iglesia de Colosenses. La iglesia de Colosenses. ¿Cuál es la evidencia de que algo que hemos plantado está bien plantado y bien nutrido? Que está todo marchitado ahí, ¿no? Que no da frutos. Está bien plantado. Asimiló bien los nutrientes de la tierra. Algo que da fruto. Algo que se reproduce.
algo que da flor, algo que da semillas. La evidencia de que la palabra crecía y daba fruto en la vida de Epafras era precisamente el resultado de la iglesia a los colosenses. Epafras experimentó la explosividad de vida que tiene este mensaje para sanar, para salvar, para perdonar, para dar esperanza, y no se quedó callado. Por eso dice Pablo que él fue nuestro consiervo amado, es un fiel ministro de Cristo. Él fue y ministró fielmente. ¿Qué nos habla a nosotros esto, iglesia? ¿Qué nos dice que Pablo le dice a los colosenses que él aprendieron por medio de Epafras y que ministró fielmente para ellos? Y que también les ha hablado del amor que ellos tienen en el Espíritu. Dos cosas importantes aquí. Ir a compartir el mensaje es fruto de que hemos conocido la gracia de Dios. Y segundo lugar, compartir el mensaje fielmente. Fielmente. No demos un mensaje equivocado, iglesia. No demos un mensaje equivocado acerca de lo que hemos escuchado y oído. Yo he escuchado a muchos hermanos que intentan evangelizar, que intentan compartir, y su mensaje es un mensaje de condenación. Su mensaje es un mensaje de juicio. Tú ya no tienes remedio. Tú ya no tienes remedio. Si no cambias, te vas a ir al infierno. Vamos al mensaje incompleto. Vamos al mensaje de manera equivocada. No somos ministros fieles de ese fruto que está creciendo dentro de nosotros, de juicio, de condenación. O nos vamos al otro extremo, ¿verdad? Cuando intentamos evangelizar. Vente a la iglesia, brother. Te va a ir bien. Está chido. Vente para acá. Tu vida va a cambiar y vas a ver que tus problemas se van a acabar. Eso no es ministrar fielmente el mensaje que hemos escuchado. Tenemos la obligación de compartirlo, sí, pero tenemos la obligación de compartirlo fielmente. Eres pecador, necesitas de Cristo, pero hay una esperanza para ti. Hay una esperanza para ti. Solamente necesitas escuchar, comprender y conocer la gracia que hay en el contenido del mensaje vivo. Quedémonos con esto, iglesia. Nuestra vida debe entender que lo que escuchamos de la palabra de Dios, si nosotros tenemos la disposición correcta, va a ser una transformación tremenda en nuestras vidas. No veamos el mensaje de Dios como un mensaje vacío, pasivo, sin sentido. Todo lo que Dios habla a su iglesia, todo lo que Dios habló a través del Hijo, todo lo que Dios habló desde la creación, a través de los profetas, todo lo que Dios habló a través de lo que Él formó y creó, todo es un mensaje lleno de vida, porque es un mensaje que viene de un Dios que vive por la eternidad. Para los colosenses esto fue una pequeña sacudida. Sin hermanos, no olviden el mensaje que ustedes creyeron, que nadie les venga a engañar acerca de eso. Epafras lo ha hecho fielmente con ustedes. Porque posiblemente Epafras lo estaban destachando ya de mentiroso, diciendo, ¿por qué no nos mostraste esto antes, Epafras? Esto que otras nos quieren enseñar. ¿Por qué no nos dijiste que hacía falta esto, aquello? Pablo dice, y administró fielmente el mensaje. Entonces, atesoremos esta palabra en nuestro corazón. El Señor produzca el fruto dentro de nosotros. Padre, esta semilla que ha sido sembrada en nosotros, riégala, provéele de luz, provéele de los nutrientes necesarios, Señor, para que pueda producir fruto. En el nombre de Jesús. Amén.